El libro de Romanos capítulo 8, allí hay una pregunta en el verso 31. Damos gloria al Señor porque hemos podido alabarle, hemos podido cantar. William, gracias, Padre. amada esposa, Aleluya. qué bueno verles. Ciertamente lo que decía nuestro hermano Armando y lo que secunda su amada, la hermana Whitney, con relación a que muchas de las personas saben y conocen lo que va a ser el desenlace de este mundo. Saben lo que depara al mundo. Lo saben, lo conocen porque por alguna razón hemos estado expuestos a esta palabra de salvación, a un llamado que hace Dios, a un llamado a la salvación, así como en el tiempo de Noé, que para todo el mundo era una locura lo que él estaba haciendo. Sin embargo, hubo allí una generación en la que hacía y se comportaba igual que como se está comportando la generación de hoy. A pesar de que tenemos evidencia bíblica, histórica, tenemos evidencia del poder de Dios que se mueve en medio de este tiempo, vemos cómo la profecía se va cumpliendo. Sin embargo, las personas siguen estando lejos o continúan ignorando el hecho de que Él viene y viene ya. Así que vamos a entrar al tema de esta tarde. Voy a predicar bajo el tema valentía, una cualidad que escasea. Libro de Romanos capítulo 8, verso 31. Leemos honrando al Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: Amén. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Puede contestar usted esa pregunta? Sí, tal vez la ha utilizado de forma motivadora. Si Dios es conmigo, yo no tengo el por qué temer, hasta que entonces es puesto en un escenario de temor. Allí es donde realmente se manifiesta lo que usted carga y lo que usted tiene por dentro. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque nos da, Señor, el privilegio de estar en tu casa una vez más. Señor, gracias porque podemos reunirnos, cantar, Señor, alabar tu nombre. Mi Dios, podemos hacerlo con libertad, Padre, porque aún tenemos la dicha y la bendición que podemos compartir esta palabra, Señor, sin ninguna restricción, Padre. No como nuestros hermanos, Señor, tal vez en el oriente, que sufren persecución, sufren la muerte por causa de ti, mi Dios. Oramos por ellos, Padre, que tú extiendas tu mano, que los cubras, que los bendigas, que los sigas usando con poder, Padre, y que la misma valentía que has puesto, Señor, en sus corazones, sea esa valentía que crezca en nosotros y en todos los que estamos, Señor, en el occidente. Mi Dios, no importando lo que haya de acontecer, mientras tanto y estemos en tu mano, mientras estemos, Señor, bajo la sombra del Omnipotente, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Aleluya. Padre, gracias. Te pido, Espíritu Santo, que esta palabra llegue a los corazones necesitados, que tú confrontes, Señor, las vidas, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y rompas cadenas, levantes al caído y transforme, Señor, nuestros corazones para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Valentía. ¿Por qué esta cualidad escasea tanto en este tiempo? Y no es únicamente en este tiempo. La valentía desde el tiempo del principio de la humanidad se viene manifestando, o más bien viene escaseando, a pesar de las circunstancias, a pesar de que vivimos en un mundo que ciertamente la palabra establece que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, mientras que el ser humano tiende a tal vez a ignorar, a rehuir
o no hacer lo que nuestro Creador nos envía a hacer, siempre esta cualidad ha escaseado. ¿Por qué será? Si podemos definir los conceptos, la valentía es una cualidad, bien lo define el término griego del verbo valere, que es sinónimo de permanecer con fuerza y salud, que puede traducirse, como les he dicho, como una cualidad en arroz y habichuela. Es la cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar, número uno, el peligro, enfrentar, número dos, la oposición, y enfrentar, número tres, los desafíos de la vida con audacia, con calma, pero con firmeza, porque confiamos en que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, dígalo como que lo cree. Dígalo que usted debe expresar y debe declarar la palabra con la tal firmeza con la que cuando usted cree en algo, cuando usted usted está firme en lo que cree, usted está convencido. O sea, eso tiene que ver con la convicción que yo tengo. A mí nadie me mueve, a mí nadie me va a cambiar por lo que yo he sido ya convencido. De esa manera, yo puedo afirmar que si Dios es conmigo, no tengo por qué temer. ¿Quién contra mí? Más allá de poder utilizar el texto como un medio de motivación, como igualmente utilizan el famoso Filipenses capítulo 4, verso 13. Usted lo sabe, ¿verdad? Usted lo sabe. Es que ahí está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se han vuelto como un tipo de expresión de forma motivacional, sin indagar o sin reflexionar o sin analizar el texto en todas sus áreas. Solamente me enfoco en lo que dice eso, pero no dejo de entonces de ver lo que el escritor bíblico Pablo en ese momento estaba hablando. Y antes de él poder expresar que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, él hace aclaraciones de que él había sido él había aprendido a estar en abundancia como a vivir en escasez. Había aprendido a tener hambre como a estar saciado. Y en todas las cosas él había aprendido a contentarse, no importando cuál fuera su situación. Pablo era un ejemplo de valentía. La palabra está llena de hombres que posiblemente públicamente pueden haber mostrado un tipo de valentía. Y hablando de públicamente, yo encuentro en el estudio que mientras hay dos tipos y puede haber dos tipos de personas que manifiestan valentía. Hay personas que manifiestan valentía en público, pero en privado no la tienen. Hay otros que los muestran y son valientes en privado cuando nadie lo ve. Sin embargo, frente al público, pues rehuyen o son temerosos de hacer, de enfrentar, de poder darle frente a la oposición, de poder estar firme, sino que es una persona que posiblemente divaga o claudica en dos pensamientos. Entonces, hablando de estos dos tipos de personas, los que son esforzados en público y los que son esforzados en privado. Quiero traerle dos ejemplos claros y tal vez yo le puedo preguntar quién en la Biblia es uno de los más señalados como que ese hombre era un valiente, era valeroso, esforzado. Y podemos referirnos a Josué, que posiblemente escuchó del Señor por 3 ocasiones: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová el Señor está contigo, como poderoso gigante, ¿verdad? Pero cuando venimos a ver, Josué tuvo que ser empujado para ser valiente. Y aquí es donde viene lo que yo digo, que hay gente que son valientes en público. Hay otros que son menos valientes, por no decir cobardes. Entonces necesitan un empuje. ¿Qué pasa? Yo quiero traerle los ejemplos de David, del Viejo Testamento, y de Pedro en el círculo de Jesús.
David podemos ver desde pequeño, desde niño. El rechazado, el rezagado, el que nadie quería en su casa, lo mandaban a cuidar para allá. Vete para el campo, vete para el monte a cuidar las ovejas de tu padre. Y allí en lo escondido, en lo secreto, en su tal vez individualidad, allí conoce al Señor. Fíjate que ante los ojos del público y ante los ojos de los demás, tal vez David no podía o no manifestaba una tal valentía, pero en lo secreto, allá en el monte, el único que veía su corazón valiente era el Señor, porque lo iba preparando. Porque dice la palabra que Él quien nos prepara las manos para la guerra, ¿verdad? Y Dios trabajando en el corazón del niño David podía enfrentarse a osos y a leones. Usted podría enfrentar a un oso y un león, aunque nadie lo esté viendo. En ese momento, si se aparece un tipo de esta fiera, a usted le encantaría tener 2 o 3 a su lado. Dígame si es cierto o no es cierto. Porque si no, utilizamos la expresión patita, ¿para qué te quiero? Y vámonos a correr. Así que eso posiblemente podremos manifestar en un lugar donde aquí nadie me está viendo. Yo no tengo por qué demostrarle, porque este es el meollo del asunto está en que la persona se desconecta o se desenfoca y pensamos que el hacer algo en público tiene que ver con yo demostrarle algo a alguien. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Yo no tengo que demostrarle nada para poder que digan o que yo pueda acumular o que yo pueda recibir aplausos o que yo pueda recibir, wow, qué valiente eres, qué fuerte eres. Me gustaría que me enseñaras, que me dieras algunas técnicas, tips de los que te hacen a ti ser valiente. Sin embargo, la persona que se dedica o vive pensando o esperando una cierta aprobación son las que sufren en el secreto, porque son las que entonces, utilizando lo que hoy llamamos la mayor plataforma de exposición, las redes sociales, que comienzan a colocar cosas, fotos con todos los filtros habidos y por haber, comienzan a poner su mañana bien bonita y pongo el escritorio y pongo la Biblia y pongo una taza de café y busco la mejor posición donde está el sol y desde allí yo comienzo a buscar el ángulo, tiro 300,000 fotos, de las 300,000 para escoger una, porque es la que quiero mostrarle a la gente para que la gente comience a escribirme cosas positivas. Cuando yo estoy pendiente en eso, yo me he desenfocado y he quitado mi mirada del Señor y la estoy poniendo en mi ego, porque mi ego necesita ser alimentado. Nosotros necesitamos cambiar. La palabra establece que todo el que viene a Cristo sufre un cambio, tiene que tener un cambio. Si la historia la tuvo y la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo, el hombre sufre un cambio. Cuando choca con la piedra que es Cristo, se desmenuza, no queda de pie. Pero fíjense que en esa dirección, cuando yo digo, yo necesito cambiar, tenemos que tener cuidado en qué sentido y para quién nosotros estamos tal vez o vamos a esforzarnos para que ocurra ese cambio. ¿Será para que me diga algo o es porque estoy comenzando a ver gente que posiblemente son contemporáneos conmigo, amigos que han alcanzado ciertos standing en la vida y comenzamos a compararnos, comenzamos a ver que su vida se ve mejor que la mía por lo que establecen o por lo que publican en las redes sociales. Eso me toma a mí y es una oportunidad para yo comenzar a autoevaluarme y decir, diatre, ¿qué yo he hecho en esta vida? Mira para allá, como si yo me acuerdo de ese amigo mío, yo me acuerdo de esa muchacha como era y mira dónde yo estoy. Y esto comienza a ser un boquete, comienza a acabar en su fe, comienza a ser tu fe removida. ¿Por qué? Porque dejas de creer en lo que Dios dijo de ti, dejas de creer en las promesas que están escritas para usted y para mí y comienzas a buscar, o sea, a desenfocarte, a desviarte y eso comienza a tornarte un corazón que posiblemente Dios estaba creando con valentía, comienzas a rehuir porque entonces no ves que tienes el mismo
la misma respuesta o la misma, tal vez, éxito, por decirlo así, que tiene tu amigo. Y esa comparación es mortal para tu vida. Pasamos la mayoría del día comparándonos por lo que vemos en las redes. En 2 minutos usted puede ver 15 estados. Y en 2 minutos de esos 15 estados usted puede hacer una autoevaluación y compararse y sentirse un fracasado. Y de ahí comienzan a hacer esa posible cobardía o frustración. Lo que tal vez iba creciendo en ti, de que estabas viendo un avance, de que estabas viendo que ya estabas entrando en esa dimensión de escudriñar y de ver las grandezas de Dios, sabiendo que Dios utiliza gente frágil, débil, imperfecta, para Él mostrar su poder y su gloria a través de aquellos que son obedientes a Él. Hay algo que nos detiene. Y fíjense que David públicamente, después de haber sido entregado con osos y leones, su principio o su victoria pública fue aquella guerra o aquella pelea con el gigante Goliat, ¿verdad? Esa guerra es épica, esa guerra la conocen conversos e inconversos, esa guerra la conocen los ateos y los agnósticos, esa guerra la conocen y es contada hasta el día de hoy y hacen a David y ponen a David en la esfera y en el estrado público de que es un guerrero valiente. Y tal vez muchos emulan o quisieran emular ese deseo de David, esa fuerza interna que lo movía a que pudiera enfrentar la oposición, pudiera enfrentar la dificultad, pudiera enfrentarla con firmeza, sin moverse, aunque posiblemente esté temblando por dentro. Pero él sabía en quién había confiado. Él sabía lo que había pasado. Y es que David antes de eso había sido ungido por el profeta. Así que él pudo tal vez analizar y decir, espérate, si yo fui ungido como el próximo rey de Israel, yo no me voy a morir, porque es que Dios no hace las cosas a lo loco. Dios sabe lo que hace, así que yo voy a enfrentar a ese gigante, no importando lo que sea, porque yo sé que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y si Dios es conmigo, ay, bendito sea el Señor. Alabado Cristo. Usted necesita desayunar. En público hay muchos que son valientes. Muchos porque tal vez están esperando un espaldarazo. Muchos son valientes ante el grupo, vamos y son líderes y vamos a hacer esto y vamos aquí y se presentan como cabeza, como líderes y son muy audaces y son muy firmes y usted lo ve y tal vez hay otros que dicen, me gustaría tener esa firmeza que tiene esa persona porque qué valiente es. Sin embargo, sufre las mismas debilidades, fragilidades y emociones encontradas que todo el ser humano. Lo que pasa es que ha habido una diferencia, es que ha podido canalizar y ha podido abrazar y que tenga el Espíritu Santo quien le enseña todas las cosas y que puede ser aquel que ordena nuestros pasos. ¿Se acuerda el domingo pasado que hablamos que Él es quien ordena, quien pone mi pie sobre peña y ordena mis pasos? Pues cuando yo le doy oportunidad a la persona del Espíritu Santo a que trabaje en mi vida, a que sea el constructor de mi vida, que sea el constructor del carácter de Cristo en mí, pues yo voy a comenzar a manifestar cosas que antes yo, imagínense, yo no, sabía yo y que hablar frente a gente y que hablar frente, ¿cómo? Si cuando hacían, qué lástima que nuestros hijos, no sé si acá creo que no lo hacen porque nunca he tenido a uno de mis hijos que me diga, mañana tengo un informe oral. ¿Se acuerdan de los informes orales? Que teníamos, nos enviaban y a veces era un trabajo en grupo
y ahí no, nos ayudábamos un poquito más porque no nos sentíamos solos, pero cuando teníamos que exponer solo con un informe, si no lo leía o si no, hay veces que los maestros decían, no, es que tienes que hacerlo, trata de hacerlo sin leer. ¿Cómo que sin leer? Sí, haz unas notitas y haz unas guías. Mire, eso nos preparaba. Hoy día eso escasea en este lugar, en este estado. Los muchachos son muy pocos los que tienen posiblemente que para poder exponerse y poder ser un orador tienen que coger una electiva, clases especializadas, cosas aparte. Y nosotros tuvimos la bendición de tener un currículo, de tener un sistema en el cual nos exponían. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil, la vida es dura y se trata de tú enfrentarla con firmeza, de que vas a saber y entienda usted que va a tener oposiciones. No todo el mundo le va a amar, no todo el mundo le va a seguir sus recomendaciones. Vas a tener rechazos, pero eso no debe limitarte a que usted pueda continuar siendo aquella persona que Dios dijo que usted iba a ser. Y es que usted es valiente porque somos más que vencedores. Por amor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Amén. Entonces, si yo soy más que vencedor, ¿por qué yo sigo siendo vencido por una cualidad o tal vez por algo que me sucedió en el pasado, por un evento que me sucedió y como me sucedió, tal vez por un error, pues ya tengo por sentado que esto no es para mí, yo no puedo volver a hacer eso y yo no me puedo parar al frente de nadie y yo no puedo hablar y a mí que no me miren porque a mí me da vergüenza y todo este tipo de cosas. Entonces, dejo de ser valiente. David de ahí en adelante fue reconocido como un hombre valiente, como un guerrero valiente, que no tenía reversa. Y dice la palabra que nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿verdad? Sino de los que nos mantenemos firmes, nos mantenemos puestos, parados en la brecha. Entonces, David posiblemente manifestaba esa valentía en público. Sin embargo, en secreto, ya en su adultez, cosas fueron cambiando. Valiente no es que yo vea y que yo haga algo y que todos me aplaudan porque hice algo bueno. Valiente es el yo ser obediente en público y en privado. Aleluya. Y yo puedo ser valiente en público y puedo ser aplaudido y puedo ganar muchos me gusta, puedo ganar muchos adeptos, puedo ganar muchas cosas. Sin embargo, en lo privado, yo soy un cobarde porque le doy rienda suelta a las pasiones desordenadas que tengo por dentro escondidas y que nadie sabe, pero el Señor sabe lo que estás haciendo. Ahí te vuelves valiente para hacer lo malo. Ahí nos volvemos valientes para poder manifestar lo que llevamos por dentro porque nadie nos está viendo y calculamos y planeamos el escenario completo para llevar a cabo aquella práctica que tanto le causa placer y le causa deseo continuo a tu carne. Fíjense que puede ser una valentía y puede ser un valiente en público y en privado. Es otra persona. No quiero entrar en la historia de David con Betsabé y todo este tipo de cosas. Lo que quiero es plasmarle el hecho de un hombre sujetos a pasiones, un hombre frágil que se dedicó a hacer de su vida obediencia al Señor y en todo lo que Dios le ponía en su mano. Y a pesar de ello podemos ver todas las fallas, las múltiples fallas que tuvo, igual que usted, igual que yo. Entonces David, guerrero valiente en público, aleluya. Podemos mirar a Pedro. Pedro era muy audaz, muy afrontado. Tal vez era de los que dicen, necesito un voluntario y no había terminado ya la palabra y ya estaba al frente. ¿Qué hay que hacer? Sin embargo, lo más que machacan con Pedro no es la valentía, fueron sus errores. Porque podemos ver el escenario donde los dos están en la barca
y se levanta aquella tormenta y viene el Señor Jesús caminando por encima del agua a la medianoche. Y se atemorizan y comienzan, esto es un fantasma. ¿Y qué pasa ahí? Y hasta que el Señor dice, hey, no teman, soy yo. Ninguno de los otros 11, más que Pedro, pudo decirle, si eres tú, envía que yo vaya donde ti. Hubiésemos estado, póngase en la posición de los 12 y métase en aquella barca esa noche. Y póngase a pensar si usted con lo que tiene, con sus virtudes y defectos, usted con la confianza que tiene en el Señor, usted hubiese atrevido a hacer lo que Pedro hizo. Pues yo voy a ir a caminar, yo voy a sacar el pie del bote y yo lo voy a poner encima del agua y yo voy a empezar, porque yo confío en la palabra que Él me dio, porque Él me dijo que estaría conmigo, que Él me va a sostener, que Él me va a cuidar, que no me va a dejar perecer, que Él está siempre y que siempre estará. Tal vez Pedro sacando el pie, los muchachos de atrás, Pedro, pero ¿qué tú haces? No hagas así, porque siempre van a haber los que se oponen. Usted puede recibir una palabra de Dios y posiblemente la puede recibir en público y vas a tener gente que se va a acercar y se va a gozar contigo de la palabra que Dios te ha dado. Sin embargo, vas a tener otros que van a comenzar a darte mensajes opuestos. Ten cuidado, tú que ahora mira que te tienes que cuidar, y comienzan con el pesimismo. Tranquilo, que Dios sabe todas las cosas. No los dejes que lleguen a ti, porque son artimañas del enemigo. ¿Tú estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Sabes lo que hacen? Moviéndote, remeneando a ver si tu confianza es plena en el Señor. ¿Tú estás seguro? ¿No le ha pasado a usted en un estudio tal vez con sus hijos? Y usted tiene que, ayúdame a estudiar, y le hace una pregunta y le das unas alternativas a escoger y escoge la correcta. Y usted con decirle, ¿está seguro? Los mueve. Le pasa a los grandes y a los pequeños. Los mueve. ¿Tú estás seguro de esa respuesta? Ay. Dígame si no le pasó que tomando un examen en la escuela, usted lo sabía, usted conocía la respuesta. Usted fue y leía y ya casi sin terminar la premisa, usted buscaba, es esta, iba, y de momento, mira, a mí no me gustaba repasar. Hay veces que los maestros decían, el que terminó rápido, échele un ojo, repase nuevamente por si se le queda algo. No me gustaba. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las veces que usted va y repasa lo que ya escogió y lo cambió la correcta por la incorrecta. ¿Por qué? Porque la duda siempre te va a llevar al lugar del fracaso. La duda siempre nos lleva a un lugar de fracaso. Porque no somos firmes, porque no somos constantes. Somos muy cambiantes por cualquier cosita. Somos meneados y manipulados por cualquier mensaje que pueda escuchar nuestros oídos. Entonces yo necesito reforzar y yo necesito pedirle al Espíritu Santo que me afirme. Aleluya. Que me afirme para yo poder estar firme, para poder soportar. Fíjese que vamos a tener que soportar los ataques del enemigo, porque vas a tener ataques. Muchas veces el inconverso piensa que el único atacado es el cristiano. Porque es que se vuelve enemigo de Satanás, y Satanás lo quiere ver. No, el cristiano no es enemigo de Satanás. Es que Satanás ve en ti lo que Satanás vea, todo lo que se parezca o tiene que ver con Dios, él lo ataca. Él no te ataca porque tú eres Whitney, porque tú eres Ginny, porque tú eres Samito, porque tú eres José. No. Él te ataca porque tienes cosas y cualidades de Dios, y todo lo que tenga que ver con Dios, él lo va a atacar. Entonces hay gente que entiende y piensan que yo sé que Satanás ataca a los cristianos, y muchas veces son esas las excusas o justificaciones que utilizan para no acercarse a Dios. ¿Sabe lo que dice la gente?
Yo no quiero jugar con Dios porque yo no quiero ser hipócrita. Esa es una de las herramientas más usadas por Satanás, puestas, injertadas en los corazones y en los pensamientos. Es que como yo sé que yo no voy a poder, ¿sabes una cosa? Nunca vas a poder. Como yo sé que no voy a poder, pues como yo le temo a Dios, pues yo mejor me aparto y no juego con Él. Si tú conocieras realmente el temor de Dios, tú correrías a su presencia antes de huir de Él. Hay gente que vive y atraviesan experiencias negativas que para unos los empujan a correr a su presencia y para otros los empujan a correr al lado opuesto de su presencia. ¿De cuál es usted? Pedro fue a sacarla el pie del bote. ¿Pero qué tú haces? Pero tú eres loco. Pero mira, suéltame. Pedro tenía determinación porque había puesto su confianza plenamente en Jesús. Y Pedro comenzó a caminar. ¿Sabe que esa historia es nublada? Porque Pedro se hundió y la gente le da más auge y más color que Pedro quitó los ojos de Jesús y se hundió, pero se le olvidó que cómo Pedro regresó a la barca, volando. No, regresó caminando con el maestro porque estaba en el agua. Aleluya. Pero eso no lo cuentan. No, lo que pasa es que eso no está escrito ahí, pero venga, hay sentido común, utilícelo. O Dios, sí, Dios puede crear un camino, pero con él yo camino por encima de las leyes de lo que está establecido por la física. Jesucristo vencía las leyes de la física. Él vencía esa ley de lo que es la gravedad. La vencía porque caminaba por encima de ella como si estuviera caminando en suelo firme. Yo solo no puedo hacerlo. Si Cristo me invita, yo no tan solo camino, corremos con Él. Pero ¿se atreve usted a sacarle un pie de la barca? ¿Tiene usted la valentía suficiente para dejar la comodidad de la barca e ir detrás de lo que Dios le está llamando? ¿Nos atrevemos? Sí lo hago. Como decía el Chavo del 8. Sí lo hago. Sí lo hago. Pues hazlo. No, ahora no, es que tengo... no, es que estoy cómodo. El detalle de esto es que no está solo en la barca. Por eso es que es un lugar que nos invita a quedarnos ahí. Es un lugar que nos invita a estar, porque al ser humano una de las cosas que más le pueden vencer es la soledad. Al ser humano hay muchos que no le gusta estar solo. A pesar de que puedes, y le estoy hablando a los cristianos, le estoy hablando al que conoce a Cristo, que es necesario la soledad, que lo que hagas en secreto con tu Padre que te escucha en los secretos, tu Padre te recompensa en público. Fíjate que es necesario que pasemos tiempo lejos, solos con el Señor, apartados. ¿Por qué? Porque eso me va a dar a mí la dependencia. Yo voy a comenzar a conocer y voy a encontrar esa fuerza, esa firmeza, porque a pesar de que posiblemente yo no esté escuchando nada, tal vez no se me paren los pelos, tal vez no sienta un escalofrío, tal vez no me remenee, no pase algo extraordinario, en la quietud y en ese silencio, el Espíritu Santo está llenando tu espíritu. Aunque no sientas en tu físico, en tu cuerpo físico, no sientas algunas experiencias místicas o genuinas, pero tu espíritu está siendo alimentado por el simple hecho de que has sido determinado en separarte y decirle: Señor, me he separado, dejé tecnología, dejé celulares, dejé juegos, dejé entretenimiento, lo dejé para poder estar a solas contigo, para tal vez leer un capítulo de tu Biblia, de tu palabra, y poder disfrutármela, y poder internalizarla, y poder analizarla, y poder pensar en ella. Y esa gestión, esa asignación comienza a ser en usted un alimento fresco para su alma. Pero no queremos estar solos. ¡Ay, qué aburrimiento! ¡Ay, ya me voy! Siempre necesitas estar pendiente o que alguien te diga algo. No disfrutas la soledad con tu Padre.
no disfrutas ese momento. Y siempre he dicho que el secreto de todo esto está en lo secreto. Porque aquel que se muestra ungido, victorioso y usado por el Señor, es el resultado de una vida en secretos con Él. Necesitamos buscar y emular esas valentías que tal vez hemos rehuido o estamos haciéndonos los locos. Pedro fue y salió. Y ante el público, ante los ojos de su consiervos, a través de ese escenario, él pudo recibir tal vez, wow, man. Pedro, el que se metió entre medio de las guardias y sacó espada y vamos a pelear, y era el que estaba siempre al frente con esa animosidad y con esa fuerza. Dentro de ellos 12 había de todo. Habían incrédulos, cobardes, habían así impetuosos como Pedro, habían de todos los caracteres y cada uno de ellos Jesús los tomó, llevando el mensaje que Él siempre toma de todo, de la diversidad que Dios creó para mostrar su poder y de que sí Él puede hacer con lo que es rechazado en el mundo. Dios lo toma en su mano y lo hace un vaso de honra. Entonces, fíjese que el problema de señalar las fallas del otro, aunque haya sido más valiente, es lo que redunda en la historia de Pedro caminando por encima del agua. Wow, Pedro caminó por encima del agua. Sí, pero se hundió. A eso le dan una entonación. Sí, él caminó, pero se hundió. Ah, porque quitó los ojos. Y lo dicen con una afirmación como que si hubiese sido yo, a mí no me pasaba. Ajá. La mayoría de la gente que tiende a ser así muy expresiva son las que específicamente hacen lo contrario, son los que se quedan en la barca. Mira, no vayas para allá. No te salgas, pero tú eres loco que está de noche, no se ve nada. El que es pescador o el que ha tenido la experiencia de estar en alta mar en la noche, usted ve que allí lo que alumbra son las estrellas. Si es que tienes la bendición de que esté claro, de que no, porque si está nublado, usted no se ve ni la mano se ve de la densa oscuridad. ¿Qué? ¿Para dónde tú vas? Déjame quieto. Pero hablamos más de sus fallas que de los logros. Entonces, fíjese cómo el enemigo es tan audaz y tan rápido en querer llamarte por tu error. Siempre el enemigo te va a llamar por lo mal que hiciste. Nunca te va a llamar por tu nombre. Siempre el enemigo te va a llamar como un fornicario, te va a llamar como un adúltero, te va a llamar tú eres un borracho impedernido, te va a llamar tú eres un homicida, tú eres un ladrón, te va a llamar por lo que él puede manejar y puede recordarte una y otra vez tu pasado. Sin embargo, Dios siempre te va a llamar por tu nombre. Amén, gloria a Dios. Así que cuando usted escucha a alguien recordándole a usted su pasado, sepa quién está hablando. Sepa quién está hablando. Porque cuando Jesús fue a restaurar a Pedro, no le dijo, Pedro, tú que me negaste. Nunca le mencionó eso. Lo llamó Pedro a preguntarle, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Lo llama por su nombre. Yo sé que aquí tal vez escucharon sobre la noticia del evangelista internacional del siglo XX, Jimmy Swaggart. Fue un evangelista muy usado por el Señor, un hombre muy ungido por el Señor. Llenaba estadios y predicó el evangelio prácticamente hasta que murió este año. Jimmy Swaggart tuvo una caída, cometió un pecado, me parece que para el año 68.
lo levantaron, lo restauraron. Fue perdonado porque Cristo perdona a aquellos que regresan con un corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia. Y ese hombre se levantó y siguió y continuó, tal vez con mucha desconfianza de los de afuera, porque ya tiene una marca, ya tiene una mancha, ya ese no me sirve, ya ese, porque la gente, el error de las personas es poner su confianza en el hombre de Dios. No, porque ese es un hombre, los grandes hombres de Dios, yo entiendo que no hay ningún hombre grande, hay hombres pequeños usados por un Dios grande. Aleluya. Pero de momento ponemos a los hombres ungidos de Dios en un estante bien alto y jamás pensamos. Y cuando es descubierto o pasa algo en su humanidad que es propio de la humanidad, ¡ay! Por eso mismo yo no... ¿Es al hombre o es a Dios? ¿Saben lo que sacaron de Jimmy Swaggart cuando muere? La prensa. Hubo una prensa, hubo un noticiario específico que hizo y creó un artículo sobre Jimmy Swaggart. No pudo haber exaltado, no pudo haber puesto allí todo lo bueno y todo lo que hizo a nombre de Jesús. No, el titular leía Jimmy Swaggart, el evangelista internacional que tuvo un problema sexual con prostitutas. Falleció. ¿Quién escribió eso? ¿Para qué lo escribe? Detrás de esas palabras hay una intención. ¿Sabes por qué? Porque gente de esta generación tal vez pudo haber conocido a Jimmy Swaggart y todavía hay predicaciones de él corriendo y jamás se enteraron de que él tuvo. Entonces, ¿cuál es la intención de traer un pecado que fue resuelto en la cruz y ponerlo como al frente de todo lo que hizo? ¿Para qué? Para aquellos que son débiles o posiblemente cobardes, alimentar su cobardía para no poder enfrentar lo que Dios le está llamando. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos llama a cada uno con algo específico que Él ha puesto, porque todos vinimos a cumplir un propósito en esta tierra. Pero no, es que por la comparación, no, lo que pasa es que aquel empezó y como aquel no lo terminó, pues yo creo que a mí me va a pasar lo mismo. Necesitamos gente valiente. Cristo sigue buscando y llamando gente valiente. Amén. Hablaba con alguien hace poco y con un amigo ministro y le decía, él me comentaba, Luis, no hay líderes, hay escasez de líderes, de liderato. ¿Saben lo que están haciendo? Ya no los nombran oficialmente. Por cuanto están en esa claudicación de dos pensamientos, si sí puedo, si no puedo, lo que le dan son votos de confianza. ¿Sabe por qué? Porque no quieren comprometerse. Entonces estamos escasos de líderes valientes porque anteponen cosas de ellos propias de sus beneficios personales, lo anteponen a lo que Dios lo llamó. No, lo que pasa es que yo estoy ocupado en esto, no tengo tiempo para esto, Señor, pero yo te amo, ¿sabes? Pero yo quiero heredar, yo quiero ir al cielo, pero por el momento no, porque no, me decía, no hay, y yo le decía, es que esto no es lo primero y tampoco no es la primera ni la última vez. Jesucristo dijo hace más de 2000 años, le decía a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos. Roga al Señor de la mies que envíe obreros. Y siguen faltando obreros.
Y sigue Dios lanzando llamados, lanzando retos. ¿Para qué? El reto es para nosotros, para salir de nuestra comodidad, para salir de nuestra zona de confort, donde nos sentimos muy bien protegidos, nos sentimos muy bien establecidos, y desde allí pues yo puedo de momento entremezclarme, pero yo no quiero meter las manos completas. Quiero que sepas algo. Jesucristo dijo que nadie, poniendo sus manos en el arado y torne su mirada atrás, puede ser su discípulo. No puede. Si ponemos las manos en el arado, que tiene que ver con el llamado, comenzar a caminar, a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero yo la pongo y estoy trabajando ahí, pero estoy mirando para atrás. Es que si tu corazón no está allí, no puede ser su discípulo. No lo puede ser. Entonces, fíjese que yo puedo mencionar un valiente en privado, a pesar de las circunstancias que atravesó. José, aquel que fue vendido por sus propios hermanos. ¿Quién lo vio cuando rechazaba a la mujer de Potifar? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio cuando salió corriendo, huyendo de las pasiones juveniles? ¿Quién lo vio? La valentía de ese muchacho, de ese joven. La valentía de ese joven manifestó lo que todos podemos ver hoy, que Dios estaba con él y lo ponía en gracia donde quiera que lo ponía, a pesar de sus circunstancias, a pesar de lo que él estaba viviendo, que tenía todas las excusas del mundo para decir: Dios me abandonó, Dios no me cuidó, fui vendido por mis hermanos, fui traicionado, soy esclavo, comienzo a trabajar en esta posición porque tengo la gracia del Señor, y viene esta señora calenturrienta a querer envolverse conmigo, pero yo pude salir, pude escaparme, y con todo que pude escaparse, terminó en la cárcel. Y usted dice: men, pero ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Tal vez le llegó la frustración a José, pero tal vez esa frustración lo empujó a seguir sirviendo. Porque a pesar de que estaba viviendo el peor momento de su vida, seguía sirviendo. Interpretaba sueños en la cárcel. Servía como ningún otro. Y Dios le ponía en gracia. ¿Sabe lo que hacía Dios? Preparando su corazón. Era necesario que aquellos sueños que él tuvo en su niñez pudiera vivirlos y pudiera ser llevado en una acción constante y continua, porque se mantuvo como viendo al invisible, no importando la situación que estaba atravesando. José del calabozo fue puesto en el palacio real. Todos y muchos quieren llegar al poder, al palacio real, a la buena comida, a las buenas cosas, a la abundancia, a todo lo que podemos tener y disfrutar, sin haber pasado y sin haber tenido un desierto que los quebrara y que los formara. Necesitamos, y donde somos formados y forman nuestra valentía, es en el desierto, donde todos queremos coger Uber y llegar rápido a la tierra prometida. No quiero pasar por ahí. Es importante y es necesario la travesía por el desierto. Es necesaria. Así que quiero animarles, amados, porque es probable que les haga falta este recordatorio. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 7 dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Porque siempre el ser humano tiende a hacer cosas esperando algo a cambio.
Usted sabe que ya recibimos ese algo a cambio de antemano, antes de que comenzásemos a elaborar y a estar en la obra del Señor. ¿Sabe que ya habíamos recibido aquel galardón? Sí, la salvación de nuestra alma. La recibimos de antemano. No tuvimos que hacer nada ni que trabajar para recibir esa salvación. Sin embargo, siempre buscamos recompensas. David lo hizo. David se fue por allí. ¿Qué es lo que le están dando al que se enfrenta al gigante? El rey le va a dar su hija, le va a eximir de impuestos, esto. Y no solamente preguntó a un grupo, preguntó a 2, a 3, como a 3 o 4 grupos. ¿Qué es lo que están dando? Es lo que estaba era buscando que le cucaran, que le animaran. Anímame, yo lo que necesito es que me prendas, préndeme. Dime, pues si necesitas que te prendan. Apocalipsis habla de para aquellos que venzan. Fíjese, no olvidemos las recompensas. Desde el capítulo 2, los mensajes a la iglesia, a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso es. Aleluya. Al que venciere. Fíjese lo que dice en ese capítulo 2, al final, verso 11, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Seguimos en el mismo capítulo 2. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere. Dice el capítulo 2, verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Aleluya. Capítulo 3, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, verso 12 del capítulo 3, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, capítulo 3, verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gracias, Padre. ¿Necesitas más? ¿Necesitas alguna otra? Pero ahí hay una condición. Al que venciere. ¿Sabe quiénes son los que vencen? Los valientes. Los valientes. ¿Por qué? La palabra establece y nos enseña que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos o los valientes lo arrebatan. Aleluya. ¿Quieres arrebatar el reino de los cielos pasivamente? Malas noticias. No me parece. Estamos muy pasivos. Estamos muy satisfechos. Queremos heredar y queremos arrebatar algo sin haber tenido partes en él, sin habernos inmiscuido y haber puesto nuestras manos y haber adquirido como muestra de fidelidad las heridas y las marcas de Cristo en nuestro cuerpo. La valentía, esta cualidad que escasea. Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate. En el momento cuando David estaba haciendo la transición para dejar a su hijo como rey de Israel. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová.
Hay gente que comienza muy bien, hay gente que comienza muy activo, hay gente que comienza muy animado, muy efusivo, muy firme. Algo pasa en el camino, algo le sucede que no terminan la obra que le fue encomendada. Y siempre les digo, y vuelvo y les repito, y les repito y les repito, no es como comenzamos, es como terminamos. Puedes comenzar muy feroz, puedes comenzar muy apasionado y puedes terminar, si te descuidas, en lo opuesto a todo ello. Con esto concluyo y con esto cierro. Proverbios capítulo 28, verso 1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Y qué característica tiene el león? ¿Cuáles son las características que yo puedo mencionar de este llamado rey de la selva? Que realmente los leones no están en la selva, están en la sabana. ¿Qué puedo decir? El león feroz. Una de las cualidades que los caracteriza es la valentía, porque el león no rehuye, el león enfrenta. El león tiene unas cualidades extraordinarias. Él es veloz, es determinado, es feroz y valiente. No tiene retroceso. Sin embargo, al león lo mueve algo. Y definitivamente a los siervos del Señor nos mueve algo. Y más allá de movernos algo, nos mueve alguien, que es el Espíritu Santo. Dios mismo es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Decía Pablo, me es necesidad impuesta a predicar a Cristo. Nos imponen algo que crea en nosotros lo que crea y lo que tiene y lo que invita al león a manifestar todas esas cualidades. ¿Sabes qué es? El hambre. Y posiblemente hemos caminado en el Evangelio por tantos años. Y algo ha provocado que aquella hambre que tenías al principio se ha mitigado, se ha esfumado. Ya no tienes hambre por las cosas de Dios. Ya no te interesa. No tienes hambre. ¿Para qué necesitas la ferocidad? ¿Para qué necesitas ser veloz? ¿Para qué necesitas la valentía? Pues no tienes ningún tipo de motivación para mostrar esas cualidades. Hay gente que han perdido el apetito. Pierdes el apetito, pierdes el ánimo. Eso es como un efecto cascada. Una cosa lleva a la otra. Pierdo el hambre, pierdo el deseo, comienzo a perder y nada es de ganar. Pierdo. ¿Sabes lo que es perder? Porque llegas hasta el final de perder tu salvación. Todo porque perdiste el hambre por Dios. El hambre es necesaria. La sed es necesaria. Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre. Es por tal razón que el salmista nos invita a desear al Señor como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y cuestiona cuándo vendré y me presentaré delante de Dios. ¿Cuándo vendrás y te presentarás delante de Dios?
¿Cuándo vas a hacer ese día? Como decía, y vuelvo y retomo las palabras de la hermana Whitney, no dejes y sigues esperando y sigues dilatando ese momento de que vas a encontrarte. Es que nos vamos a encontrar de una forma o de otra, te vas a encontrar con Dios. Amén, gloria a Dios. Yo te aconsejo que te encuentres con Él en la tierra antes que partas a la eternidad. Porque si te encuentras con Él acá, porque si lo recibes a Él acá, si te rindes a Él, si te arrepientes de tus malos caminos, si te vuelves de ellos y vuelves a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia y será amplio en perdonarte, entonces vas a poder ser recibido en las mansiones celestiales como un hijo que hereda. No deseas y quieres seguir rehuyendo e ignorando el hecho de que ya pronto viene, de que Cristo está viniendo. Te vas a encontrar con Dios como quiera, pero no va a ser en casa, va a ser en el tribunal. Y en el tribunal no te van a recibir como hijo, te van a recibir como un reo, como un preso que se va a parar frente al juez a recibir la sentencia, y no es por años, es por toda la eternidad. Decidimos aquí en la tierra. Es necesario tomar una decisión. Necesitamos tomar una decisión. Tiene que ver con una decisión. Y aquí es donde se puede o se manifiesta esa cualidad de valentía. Es que tengo miedo. El valiente siempre le acompaña el miedo. Fue algo necesario que Dios puso en nosotros para cuidarnos a nosotros mismos, el miedo. Pero cuando el miedo se sobrepone a tu valentía, ya sabes en quién está tu confianza. Y es que ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. Y como a mis estándares, a mi idealismo, a mi conocimiento y a todo lo que yo me parece que es, no, yo no puedo con eso. Yo no voy a poder, es que yo voy a fallar, es que voy a fallar, no hay de otra. Pues quiero que sepas que sí, que vas a fallar. Sí, vas a fallar. Es imposible que no vengan los tropiezos. Pero hay de aquellos por cual vienen los tropiezos. Mejor le sería que se enrollara a su cuello una piedra de molino y se echase al fondo de la mar antes de hacer caer a uno de estos pequeños, dice Jehová. Si pecáremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Así que sí, ten en cuenta que vas a fallar. Aquí no hay nadie perfecto, comenzando desde este que está. Ninguno somos perfectos. Todos tenemos nuestras propias luchas, todos tenemos nuestros propios desánimos, fragilidades, todo porque somos hechos del polvo, de aquel material menos costoso, por decirlo así, del barro. El barro es el desperdicio de la tierra. De eso somos hechos, para que el poder de la gloria del Señor inunde aquello que es y que no tiene valor, y Él es quien nos da valor. Y ante Él, Él nos presenta dignos y nos presenta justos. Así que si Dios es conmigo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Así que terminamos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ponte de pie.